Some say the world will end in fire, some say in ice. For what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Lo que acabamos de escuchar es un poema escrito por el poeta Robert Frost, publicado en 1920. El nombre de la serie de libros en que está basado Game of Thrones, quizás no lo sepan, es A Song of Ice and Fire, Canción de Fuego y Hielo, o Cantares de Fuego y Hielo. Y es una referencia directa a este poema. Más allá del aspecto anecdótico, el poema nos dice mucho del plan narrativo de la novela, del concepto o premisa detrás del ambicioso proyecto que Martin encara al comienzo de la década del 90. Analicemos el poema verso a verso e intentemos razonar su relación con la serie. Algunos dicen que el mundo acabará en el fuego. Lo primero que nos viene a la mente, si vimos la serie o leímos la novela, es que este final con el fuego hace algún tipo de referencia a la familia Targaryen. Como todos saben, una dinastía que reina o reinaba en el continente fantástico llamado Westeros desde hace 300 años. Esta familia unificó la administración de todo el continente al someter y hacer arrodillar a los líderes de los otros reinos. ¿Cómo lo lograron? Bueno, con el uso de dragones. Ahora, lo que caracteriza a los dragones es justamente el hecho de que larguen fuego. Podemos decir que los Targaryen tienen una especial relación con el fuego y que este es un punto de contacto con el poema. Lo contrario puede decirse de los Stark. Ellos gobiernan en el norte y mantienen una relación especial con el hielo. Por eso el animal emblema de la familia es el lobo. Pero ya vamos a hablar de los lobos. El norte además protege el reino de los hombres de la amenaza del hielo, una supuesta tribu de muertos vivos más allá del muro. En la novela le dicen los otros, pero en la serie creo que no se animaron a llamarlos así por el fiasco de Lost. Hay mucho más que decir de todo esto, pero por ahora sigamos. Una referencia importante en estas primeras dos líneas del poema tiene que ver con el fin de los tiempos. El género tópico que trata estos temas se llama escatología. A ver, pequeño paréntesis. Quizás tengan entendido que lo escatológico refiere al uso de palabras y temas referidos a los excrementos y las cosas relacionadas con ellos. Bueno, esto es así, aunque en este caso, escatológico quiere referirse a la ciencia que estudia el destino último del ser humano y el universo. Cierre de paréntesis. La cuestión es que el fin de los tiempos es estudiado en la teología de unas cuantas religiones, y al estudio de esa colección de creencias o saberes lo llamamos escatología. Y esto no pudo haber resultado desconocido ni para Frost ni para Martin. Ahora, el fin de los tiempos no refiere exclusivamente al final físico de nuestro universo, sino también a la manera en que este fin determina un sentido existencial al universo y a la vida. Sigamos. Por lo que he probado del deseo, doy razón a los que dicen fuego. Acá el poema toma un punto más personal, pasa del aspecto universal del fin de los tiempos y todo eso a un aspecto más mundano. Lo interesante de esto es la bifurcación entre un sentido celestial, espiritual, teologal, y uno terrenal, carnal, corporal, y la manera en que ambos sentidos se apuntan mutuamente. Sigamos. Si no entienden, ya van a entender. Pero si el mundo tuviera que morir 2 veces, creo saber sobre el odio suficiente y pienso que para la destrucción el hielo sería también bueno y eficiente. O sea, en un primer momento el poeta dice que cree, como algunos, que lo que destruirá nuestro mundo será la pasión desbordada, el deseo, digamos, en extremo, pero pensándolo 2 veces, la absoluta falta de pasión es también destructiva. Las posibilidades de interpretación del poema son infinitas, pero entregarnos a la interpretación sería una banalidad. Podríamos decir que el fuego es la degradación moral de la sociedad y el hielo la burocracia maquínica y otras tonterías como esa. Pero el máximo placer se extrae de dejar el símbolo desnudo y no reemplazarlo, es decir, no asignarle un valor estático, digamos. Esto puede parecerles una recomendación algo oscura, pero creo que es la operación de Frost como poeta y voy a tratar de explicarla mejor. Tiene mucho que ver con Game of Thrones, aunque no parezca así.
Entonces, quiero hablar primero un poco del contenido y de la historia del poema para después pasar al aspecto más interesante, que es el formal. Hay dos hipótesis principales acerca del origen de este poema. Las dos probablemente sean ciertas. Una dice que la idea del poema surge de un encuentro de Frost con el astrofísico Harlow Shapley. En realidad es el mismo científico el que asegura haber inspirado el poema. Al parecer, Frost le preguntó cómo sería el fin del mundo. Shapley le contestó que o bien el Sol explotaría, incinerando a la Tierra, o la Tierra escaparía de su órbita, congelándose lentamente. Un año después se sorprendió leyendo el poema. Una segunda idea, no del todo incompatible con la primera, dice que Fire and Ice está inspirada y es una versión comprimida del Infierno de Dante. Tiene bastante sentido, ya que el infierno es un extensísimo poema de descenso donde se pasa de la tortura por el fuego a la tortura por el hielo. De hecho, el noveno círculo es el Cósito, un río de agua helada donde se encuentran los traidores, sumergidos en agua helada. En el centro, atrapado en el hielo, se encuentra Satán. Esta idea del mal como algo frío tiene que ver con la concepción escolástica del mal como ausencia de bien, como lejanía de Dios, y no como una fuerza afirmativa. Esto está emparentado a nuestra concepción actual del frío. Me refiero a nuestra concepción física del frío como ausencia de calor. No existe el frío en sí. Fire and Ice tiene una estructura conceptualmente similar al infierno porque empieza dándole preponderancia al fuego y termina en el hielo. Podría argumentarse que acá fuego y hielo se proponen como fuerzas alternas. Esta postura la podemos caracterizar quizás como maniqueísmo. Ahora, la similitud con Dante no es solo temática, sino también formal. Veamos la secuencia de rimas. Las últimas palabras de cada verso son fire, ice, desire, fire, twice, hate, ice. Great, suffice. Empieza preponderando el fuego, que es la rima A, que a la vez se asocia con desire, explícitamente en el contenido y en la forma, porque desire rima con fire. Esta sílaba ire va desapareciendo y se va volviendo más frecuente la sílaba ice. Ice, twice, ice, suffice. Intercaladas por una rima auxiliar, que nos permite ir olvidando la rima A. Este esquema es el que permite compararlo con el infierno. Por eso hay algunos críticos que aseguran que este poema es una contracción de la Divina Comedia. Ahora, a mí me gustaría señalar otro problema que me resulta mucho más interesante y es el del esquematismo en sí del poema. Es decir, el hecho de que sea un esquema, la reducción al esquema, podríamos decir. Esto muestra un gusto por la abstracción que nos lleva a una tercera hipótesis sobre el origen del poema. Quisiera agregar entonces una tercera fuente posible, que es un poema de 1892 que a mí me gusta mucho. Se llama Los dos árboles, y es del poeta irlandés William Butler Yeats. Escuchen esta poesía y vean cómo parece salida de la imaginación de Martin. Los que no hablen inglés les recomiendo que oigan el poema dos veces, la primera atendiendo al subtítulo, la segunda a la rima en inglés, aunque no entiendan nada. Beloved, gaze in thine heart, the holy trees growing there. From joy the holy branches start, and all the trembling flowers they bear. The changing colors of its fruit have dowered the stars with merry light. The surety of its hidden root has planted quiet in the night. The shaking of its leafy head has given the waves their melody, and made my lips and music wed, murmuring a wizard song for thee. There the labs a circle go, the flaming circle of our days, guiding, inspiring to and fro, in those great, ignorant, leafy ways. Remembering all that shaken hair, and how the winged sandals dart, thine eyes grow full of tender care. Beloved, gaze in thine own heart. Gaze no more in the bitter glass. The demons with the subtle guile lift up before us when they pass, or only gaze a little while, for their fatal image grows. That the stormy night receives, roots have hidden under snows, broken boughs and blackened leaves. For all things turn to bareness, in the dim glass the demons hold, the glass of outer awareness, made when God slept in times of old. There through the broken branches go the ravens of unresting thought, flying, crying to and fro, cruel claw and hungry throat. Or else they stand and sniff the wind and shake the rapid wings. Alas, their tender eyes grow all unkind,
gaze no more in the bitter glass. Se fue al carajo el tipo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a ver un poco la estructura del poema. Probablemente se hayan dado cuenta que el poema tiene una estructura muy notoria. Cada una de las dos partes del poema parecería representar a uno de esos dos árboles. El primer aspecto más notorio de esta estructura es el hecho de que se repita el primer verso al final de cada parte. En las dos partes pasa lo mismo. Al mismo tiempo, este primer verso de la primera parte se repite invertido en la segunda parte. En la primera se dice mirá tal cosa, en la segunda no mires tal otra. En el desarrollo de cada una de las partes también hay elementos que se van a repetir en la segunda parte y que muchas veces se van a repetir a la inversa. Las repeticiones al mismo tiempo generan una estructura implícita, nos ayudan a nosotros a entender una estructura implícita en la parte 1 que se repite en la parte 2. Y esto está hecho, desde mi punto de vista, para generar impacto dramático. Y también tiene implícita una idea de dualidad que vamos a trabajar más adelante. Ahora, estas repeticiones también generan una estructura interna de cada parte. Primero hay una especie de descripción del árbol que en líneas generales podemos caracterizar como imágenes de verano, cuya clave es la idea de fertilidad, o sea, primavera-verano sería, ¿no? Siendo que en la segunda parte la imagen es de invierno, sería una imagen de una naturaleza estéril. Obviamente esto ayuda a generar un contraste y a oponer estas dos partes. Más adelante hay otro momento en donde, ya describiendo la copa de los árboles, se habla de querubines o de Cupido volando en esa copa, y en la segunda parte se habla de cuervos. Finalmente hay una repetición literal, que en inglés es el to and fro, en donde Cupido está volando de aquí para allá y los cuervos en la segunda parte están volando de aquí para allá. Esta repetición literal tiene una función, desde mi punto de vista, muy específica que después vamos a hablar. Ahora, en base a estas repeticiones, como dije, se genera una estructura implícita en cada una de las partes que está repetida, que tiene diferentes duraciones en términos de versos, pero que es más o menos paralela en ambas partes y termina en lo que yo llamo una recapitulación, es decir, la repetición del primer verso de la estrofa o del fragmento. Ahora, a estas partes de la estructura vamos a llamarlas de alguna manera para poder manejarnos bien y para poder entender su funcionalidad adentro del diseño general del poema. La primera parte yo la llamo planteo. Acá está el verso más importante de cada parte, que es el primer verso, que como dijimos se repite al final. La segunda parte sería el desarrollo. Así como el poeta dice, mirá hacia allá y empieza a describir, esa descripción sería el desarrollo. O no mires hacia ahí, o mirá un poquito como esta imagen tormentosa, y el desarrollo sería la descripción de esa imagen. Es un desarrollo del planteo, básicamente. En tercer lugar llegamos al fragmento que yo llamo clímax, es decir, el momento en que se lleva a la máxima tensión del desarrollo, donde la imagen se vuelve o más luminosa o más oscura, de acuerdo a cada parte. Y ahí es donde sucede también el momento de la repetición, el to and fro, el de ahí a allá o de aquí para allá. Este clímax apunta directamente a la recapitulación, que yo llamo reposo. ¿Por qué lo llamo reposo? Bueno, esta repetición de ahí a allá o de to and fro genera lo que uno podría llamar una cadencia. Como en la primera vez, o como en la primera parte, cuando llegamos a ese momento de aquí para allá, que yo llamo el clímax, y casi inmediatamente, o sea, muy poco después, llegamos al final de la estrofa, el de ahí a allá nos posiciona dentro de la estructura de la estrofa y nos hace intuir cierta tensión que nos va a llevar hacia el final. Por supuesto, también hay un componente que cuando el poema es leído es más notorio que cuando es oído, que es el hecho de, la forma misma de la estrofa. Uno ve que está por llegar al final. Pero como los poemas tienen un componente auditivo, este aspecto de la cadencia es más musical. Uno empieza a oír el poema y cuando llega esta repetición, de ahí a allá,
la segunda vez, sabe que está cerca del final. Y eso genera cierta tensión que es climática. Es decir, intuimos que estamos llegando al final. Por eso yo llamo a esto cadencia. Y esa tensión termina en una resolución. Como el primer verso y el último verso de la estrofa 1 fueron el mismo, el hecho de repetir la primera estrofa de la segunda parte, no te mires más en el amargo espejo, funciona como resolución. Es la clausura del poema. No solamente desde el sentido, el contenido del poema, sino desde el aspecto formal también. Todo esto para decir o para hablar de una fórmula, de una fórmula que sale casi a un primer término. Es un poema cuya fórmula es parte importante de su diseño. El poema parece estar hecho para que uno entienda la estructura, casi como cuando uno ve un tríptico y sabe que por ahí la pintura o la parte de la izquierda está vinculada con la parte de la derecha. Las dos partes son reflejo uno del otro y están trabajados desde ese vínculo. Entonces, lo que yo quería subrayar sobre la importancia de este poema es este aspecto esquemático. Yo creo que este poema es una de las influencias de Frost y también creo que este poema es una de las influencias o está vinculado con el estilo de George Martin, y que el hecho de que él cite el poema de Frost en cierto sentido sitúa al lector en cierta tradición, sobre todo cuando uno va leyendo la novela o si uno vio la serie, puede intuir esto, puede intuir la pertenencia a cierta tradición que es la que nosotros queríamos trabajar desde el primer momento. Es decir, en cierto sentido, nuestro interés de trabajar esta serie de novelas tiene que ver con un interés más profundo aún de trabajar esta tradición, que es lo que llamamos tradición del romance. Bueno, me estoy dando cuenta de que la duración de este video se me fue un poco de las manos y todavía tengo mucho que decir sobre los dos árboles y sobre cómo podemos relacionarlo con la obra de George Martin. Así que por ahora voy a dejarlo acá. Suscríbanse y aprieten la campanita para que les aparezca una notificación cuando la publique. Muchas gracias.